Hola Charmy Lovers, ¿cómo están? En un capítulo más de Carrie Charm, hoy vamos a tener un tema muy importante. Nuevamente, yo feliz porque tengo a un invitado de lujo. De hecho, vamos a hablar sobre, antes de decirle quién es el invitado, vamos a hablar sobre el tema del regionalismo en América del Norte, la geopolítica, cuál es el papel que juega México ante la revisión de nuestro Tratado de Libre Comercio con el vecino del norte, cuáles son nuestras cartas de negociación y cuál es el futuro del regionalismo en América del Norte. Para ello tenemos a Félix Aragón Fuentes, que de hecho es autor de este libro, que así se denomina, Norteamérica, Regionalismo y la Geopolítica del Liderazgo. Y pues, sin más preámbulo, yo presento aquí a nuestro invitado de lujo y le doy la palabra. Muchas gracias por seguirnos y bienvenidos. Hola chicos, de nuevo aquí en un capítulo de Carrie Charm. Hoy la verdad estamos de lujo porque tengo un invitado importante que vamos a hablar de temas que tienen que ver con Estados Unidos, la relación de México, cuál es el tema y la dinámica que tenemos que tener en términos de geopolítica con nuestra relación con el vecino del norte. Cómo se configuran las nuevas fuerzas ante este orden mundial que está en plena configuración, cuál debe ser el papel de México ante esta posición y qué cartas podemos jugar en términos de cooperación, en términos de geopolítica, en términos de nuestra valía como país. En este programa vamos a hablar de regionalismos contra el término de globalización y otros aspectos importantes entre esta relación con América del Norte y el papel de toda la región que comprende América del Norte. Entonces, para introducir a nuestro invitado, les comento. Él es profesor de tiempo completo. Además, vale la pena destacar que además de ser profesor, es escritor y especialista en temas de geopolítica. Entre estos temas que él se encarga de desarrollar y sus teorías, tiene un libro que lo vamos aquí a ir desmenuzando sobre el tema del regionalismo en América del Norte y la geopolítica. Además, en 2024 fue distinguido con la medalla al mérito docente naval de primera clase. Y pues sin más preámbulo, aquí se encuentra con nosotros Félix Aragón Fuentes. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina, por esta invitación, que mucho agradezco, pues para comentar acerca del libro Norteamérica, Regionalismo y la Geopolítica del Liderazgo, que en primer lugar yo quisiera decir que es un libro que busca de manera ágil, sencilla, amable, tratar un tema que a veces parece muy complejo, como es el tema del regionalismo, la globalización, cuál fue el resultado precisamente de este proceso globalizador y sobre todo pues enmarcarlo en un área que es tan importante como para nosotros, por lo que estamos viviendo en la actualidad, por lo que hemos vivido históricamente, que es la relación con Estados Unidos. Y el hecho de que hayamos conformado una región muy importante en términos no solamente comerciales, sino geopolíticos. Claro. Y entonces el libro lo que busca es, de una u otra manera, plantear esta, relación en ese sentido, ¿no? Hablar de lo que es una región, de lo que trajo la globalización en términos de consolidar las regiones. Y yo soy de los que creo que lo que la globalización trajo es la regionalización del mundo, es decir, las regiones ya estaban geográficamente hablando, hubo una tendencia al regionalismo
y ahorita hay un proceso de regionalización. Claro. Si analizamos históricamente, pues la caída del muro de Berlín, la disolución de la ex Unión Soviética, trajo precisamente un modelo de globalización que evidentemente, digamos, privilegió como sistema económico al capitalismo. Así es. Y entonces, pues tú me podrías preguntar, oye, ¿y qué pasó o por qué crees si China es un país comunista? Es correcto en lo político, pero en lo económico y en lo comercial es un país capitalista, ¿no? Y de acuerdo a este análisis que va haciendo, ¿cómo se conforma desde el punto de vista de análisis y de los grandes geopolíticos que tiene esta visión en Estados Unidos de hacer geopolítica desde su área de influencia más cercana? ¿Cómo para ellos los estadounidenses ven el regionalismo con América del Norte? ¿Qué impacto tiene y por qué? ¿Y desde dónde viene esta concepción hasta ideológica de considerar la región de América del Norte como una de las más fuertes, precisamente para proteger su esfera de influencia más cercana? Correcto. Yo creo que de una u otra manera hay que reflexionar sobre la consolidación de América del Norte como una región no solamente comercial, sino también es una región que tiene una proyección geopolítica muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente contiene a uno de sus componentes, que son los Estados Unidos, pues como el país más poderoso actualmente de la Tierra, ¿no? Y desde luego tiene otros dos componentes, como lo son Canadá y lo es México. Y sin duda alguna, cuando uno analiza la geografía de América del Norte, ve uno que por un lado somos mar y por el otro también. Y evidentemente es una franja de tierra, ¿no? Y entonces había que pensar primero en términos comerciales. Yo en el libro dibujo un mapa, veo un mapa en donde presento gráficamente cuáles son los acuerdos comerciales que tiene la región con todo el mundo. Y vamos a encontrar que en este sentido, América del Norte se convierte en un centro de atracción muy importante del comercio mundial, buscando efectivamente lo que yo considero como el liderazgo regional más importante y más fuerte del mundo. Desde luego, hay otras conformaciones regionales, la Unión Europea evidentemente, con todas sus instituciones acabadas, pero la pregunta es que si México, Estados Unidos y Canadá en realidad conforman esta región, yo creo que sí. La región de América del Norte tiene, yo creo, un proceso de integración irreversible, que busca evidentemente pues lo que yo llamo la geopolítica del liderazgo. Hoy día las naciones muy difícilmente compiten solas. Las naciones compiten regionalmente. Y esto es una prueba importante porque, si tú bien recuerdas, una de las primeras acciones del presidente Donald Trump, cuando llega por primera vez en el primer mandato, él dice, una acción que hizo él fue sacar a los Estados Unidos del famoso TPP-12, que quedó en TPP-11, este acuerdo transpacífico de comercio, ¿no? Y entonces, lo segundo es que dijo, el peor acuerdo que han firmado los Estados Unidos a nivel comercial es el Telecán. Sí. ¿No? Y que ahora viene la revisión nuevamente. Es correcto. Y entonces amagó, el presidente Trump, pues evidentemente es un hombre acostumbrado a las grandes negociaciones, y amagó con desaparecer el Telecán. Yo aquel entonces sostuve que el Tratado de Libre Comercio se iba a renegociar.
no iba a desaparecer y tuvo como resultado lo que ahora conocemos como el TEMEC, ¿no? Que precisamente creo que es el artículo 34.7 del del TEMEC, que ordena su revisión cada 6 años. Ahora hay que esperar a ver si este proceso es de revisión o de renegociación. Es correcto. Y por ejemplo, de eso estamos hablando del primer mandato de Trump, que además de salirse de ese acuerdo, empezó a salirse de varios tratados internacionales, inclusive amenazó con salirse de la OTAN en ese momento, y bueno, ahora ha fortalecido la alianza y totalmente coartó la ayuda a temas de medio ambiente y se centró precisamente en esta filosofía de hacer América grande de nuevo, ¿no? Justo ahorita que estamos nuevamente viendo como el Trump 0.2, vemos una dinámica similar, aunque los actores tal vez se han fortalecido o han cambiado, ¿no? Digamos, la China de entonces está más con otros acuerdos también más fortalecidos en lo comercial, en lo político y en lo militar, y que además esos acuerdos le hacen directamente vecindad a México. Estoy hablando específicamente de los BRICS. ¿Cómo en este juego de regionalismos y de acuerdos? Yo sí creo que también que las naciones se hacen con la cooperación, porque solos se ha demostrado que carecen de mucha fuerza para... Ninguna nación es por sí misma, o sea, es muy difícil que por sí misma se valga de todo, ¿no? Sí hay naciones benditas, y México es una de ellas, que tenemos la capacidad de tener como muchas cosas en términos de seguridad alimentaria, tal vez, de tierras fértiles, de tener esta capacidad bioceánica. No sé, otros en algunas otras latitudes pues tienen como que esas virtudes también, ¿no? De abastecerse en lo básico, pero al momento de ya crecer como en lo comercial, en lo militar, en lo político, requieren de acuerdos y de cooperación. Entonces, ¿cómo ve en esta nueva etapa de Trump este fortalecimiento precisamente a la geopolítica de América del Norte para hacer frente a los nuevos desafíos de este mundo del nuevo orden mundial que tanto se está plasmando, ¿no? Que muchos hablan que va a ser tripolar. Rusia en lo militar, China en lo económico y Estados Unidos como potencia hegemónica que es. ¿Cómo se está? ¿Cuál es la perspectiva en ese escenario? Pues yo lo que veo es que, en primer lugar, esta, digamos, reconfiguración del mundo o la reconfiguración del sistema internacional, pues evidentemente no puede ser de otra manera sino a través de los regionalismos. Es decir, las naciones cada día buscan recomponer sus regiones. Si queremos explicar, por ejemplo, en mi opinión, el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que yo creo que Rusia busca es reconfigurar una región, efectivamente, ¿no? Es decir, recuperar tal vez lo que fue en aquel entonces el famoso Pacto de Varsovia, ¿no? Obviamente con otras características, y desde luego lo que fue en aquel entonces la ex Unión Soviética. Creo que lo que busca este conflicto es que es recomponer una región. China evidentemente está actuando también en ese sentido, ¿no? Pudimos observar cuando el presidente Trump ordenó atacar las instalaciones nucleares de Irán. Inmediatamente China convocó al mecanismo de Shanghái a discutir qué es lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y qué son regiones. Independientemente de su, vamos a llamarle así en este caso, de su situación geográfica, pues los BRICS es una conformación regional en el sentido de que están conformando
pues lo mismo un peso frente al poderío de los Estados Unidos. Y en este sentido, pues México, creo yo que ha optado por fortalecer más aún su pertenencia a América del Norte. Porque hay que preguntarse, no, bueno, pero ¿cómo te atreves a decir eso con toda la política que está haciendo o que está llevando a cabo? Exacto, el presidente Donald Trump, claro. ¿No? Pero yo creo que ahí hay dos interpretaciones. La primera es que probablemente lo que esté haciendo el presidente Trump es jalar este proceso de revisión del TEMEC, que en mi opinión no va a desaparecer. Esa es una proyección geopolítica. Y la otra es que evidentemente México está siendo cauteloso en sus negociaciones, con el objeto, creo yo, de seguir consolidando su posición en América del Norte. ¿Por qué digo esto? Porque México es un país que tiene posición geográfica, tiene elementos de negociación. Evidentemente hay que entender pues la gran diferencia entre el poderío militar, económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, pues incluyendo al otro socio que es Canadá, ¿no? De tal suerte que de una u otra manera pudiéramos pensar que en esa vieja interpretación, en la que yo no creo que los Estados Unidos mandan y México obedece, no. Yo sí creo que hay un proceso de negociación y que es una región con sus matices de conflicto enormes, complejos, difíciles. Pero también si vemos, hay una dinámica de cooperación. Los intentos, digamos, ejecutivos de cooperación son muy importantes y hay que recordar, por ejemplo, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, la famosa ASPAN en aquel entonces. Y luego me llamó mucho la atención el discurso que presentó el embajador Ronald Johnson de México en esta cena que hubo exactamente en la sociedad, en una organización, ¿no? Donde él dijo que la clave es la prosperidad y la seguridad. Y yo creo que ahí hay cooperación. Claro. No me pasa por la cabeza la idea de que de un golpe pueda desaparecer como un ente geopolítico muy importante América del Norte por pues el elemento de cohesión más importante, que no solamente es la seguridad. Tenemos problemas, el asunto de la migración, narcotráfico, pero evidentemente hay creo yo que permea, pese a todo lo que se observa en este momento, un espíritu de cooperación. Pero dices, pero eso es contradictorio porque estás viendo que nos imponen aranceles al 30%, el asunto del jitomate, pero nosotros estamos aguantando la negociación. Que además el jitomate de Sinaloa, ¿eh? Exactamente. Está pegando directo. Usted es sinaloense. Entonces, esa parte es la que a mí, en lo personal, me hace pensar en un escenario optimista. Habría uno pesimista, habría uno realista, pero creo que al final van a prevalecer lo que en un proceso de negociación se da, los intereses de los tres países y no las posiciones. Sí. Yo creo que si algo se puede acordar son intereses, ¿no? De hecho, ahí tocó varios puntos bien importantes. Vamos a ir desmenuzando. El primero, la capacidad negociadora de México. Yo también soy una fiel creyente que, más como geopolítica, que a veces nos olvidamos de que hay buenos diplomáticos, de que hay capacidad de geopolíticos, hay buenos especialistas en temas de seguridad nacional e internacional, y nos olvidamos también de estas bondades geográficas que tenemos, ¿no? Y a veces nos
A pesar de que fuimos por mucho tiempo el gigante de América, de América Latina, ¿no? Pero que al mismo tiempo la región nos ha impulsado a complementarnos cultural, en hasta en fronterizo con el tema migratorio, de seguridad, en comercio, en tecnología con América del Norte. Aquí es eso, si lo ligamos a como la capacidad que tiene geopolítica México y de negociación, si lo ligamos al tema de seguridad y eso a su vez lo conectamos con los regionalismos, ¿cuál es y lo toca en el libro como esta cuestión del término de equilibrio de poder? Ujú. ¿Qué podríamos rescatar de esto? Equilibrio del poder que busca Estados Unidos ante el nuevo escenario internacional, ante este orden que está emergiendo, pero que el viejo no termina de caer, en términos de seguridad, con la complementación de América del Norte. Pues mire, yo le repito, no creo que en este momento, de aquí para adelante, y bueno, y la historia ha sido así, digamos, la historia de las naciones también es la historia de las alianzas, ¿no? No vayamos tan lejos, aquí está, digamos, el ejemplo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue una confrontación entre alianzas, ¿no? Sin duda alguna. Y en ese sentido, pues, había que retomar esos puntos y decir, las naciones realmente pueden competir solas, los Estados Unidos puede competir solas, o necesita, por ejemplo, en términos de su seguridad, y lo ha repetido el presidente Donald Trump cuando ha dicho, bueno, yo quiero fronteras seguras. Y si quiere fronteras seguras, pues está hablando efectivamente, claro, es de ida y vuelta, sí, ¿no? O sea, no solamente implica seguridad para ellos, también implica seguridad para nosotros. Y si uno analiza un poquito la prensa, ve uno que hay, por ejemplo, intercambio entre las Fuerzas Armadas de México y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estaba yo leyendo una nota en donde el secretario de Defensa, como tanto el secretario de Marina, hicieron una visita al Comando Norte, ¿no? Ahí en Colorado. Bueno, pues hay cooperación, hay entendimiento. Efectivamente, vienen se pidió permiso para que las tropas norteamericanas vinieran a entrenar a las tropas mexicanas, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues hay un evento, por ejemplo, que en mi opinión va a marcar mucho la cooperación en términos de seguridad. El Mundial no es un evento cualquiera. No, está marcado con regionalismo disfrazado de soft power, que al final es, para los que no son internacionalistas, hay como una teoría que es el hard power, que es como toda la parte dura, ¿no? Militar, y el soft, que es como más cultural, deportista, hay cooperación también a través del deporte. Ese es un buen ejemplo. Efectivamente, entonces, bueno, pues imagínate lo que no estará en juego, aparte de las ganancias multimillonarias, el escenario que es América del Norte, ¿no? O sea, y bueno, tú dices, pero México va a ser la sede de la inauguración, ¿no? Los Estados Unidos la sede de la clausura, ¿no? De la gran final. Claro. Pero imagínate lo que no envuelve este evento en términos de seguridad, en términos de cooperación. Pues es una muestra que en mi escenario optimista, que la región se fortalece. Bueno, y había que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y decir, ¿por qué esos plazos? O sea, que política nada es coincidencia, ¿no? ¿Y por qué esos plazos, no? O sea, el 1 de agosto entran en vigor los aranceles del 30%. Ah, caray, bien. ¿Y por qué no el 15 de julio? Bueno, pues son plazos en donde hay un espacio para negociarlo. Y creo que México lo está haciendo, pues manda a su secretario de Economía, manda a su secretario de Hacienda,
y están en ese proceso, ¿no? La cuestión del gusano barrenador, que ya estaba, que es un tema de bioseguridad, y ya estaba en esto. Bueno, hubo un acuerdo en el que dicen, no, pues es que no podemos poner en peligro a la región, ¿no? Y bueno, y entonces la cuestión está del jitomate, y México dice, pues adelante, pero ¿qué pasa? Pues México también tiene una calidad, una capacidad para decir, de todas maneras, la producción local no va a ser suficiente para el mercado norteamericano. Eso es uno. Y luego la calidad, había que ver para qué se utiliza, por ejemplo, el jitomate que se cultiva en Florida, a comparación del que se cultiva en México. Entonces el jitomate mexicano se da la ensalada, ¿no? Y el local. Para las salsas, para las pizzas, no lo sé, ¿no? Claro, entonces, pues son ejemplos prácticos que nos permiten entender que evidentemente hay conflicto. ¿Quién lo puede dudar? Pero también hay cooperación. Nos movemos en esos dos escenarios. Y entonces, lo que usted preguntaba, ¿y esto cómo fortalece a la región? Pues a partir de esos elementos. Había que esperar también qué es lo que viene en el proceso de revisión o negociación. Evidentemente, tenemos que blindarnos en ese proceso. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues bueno, si están marcando aranceles a productos que están dentro del TEMEC, pues hay que procurar en la negociación de que esto no sea fuera, así, ¿no? Exactamente, de que queden fuera, ¿no? Y vuelvo a decir que en este escenario optimista, creo que México tiene elementos de negociación, ahí están sus dimes y sus diretes, pero me parece que la capacidad de negociación de nuestro país va bien encaminado. Obviamente hay que entender pues la dinámica por la que está pasando la administración del presidente Trump, ¿no? En términos de migración, en términos de narcotráfico. Hoy lo acaba de declarar, ¿no? Exactamente. Y lo dijo, ¿no? Bueno, pues es que esta ley va para pegarle directamente al narcotráfico. Sí, a sus finanzas, ¿no? Que muchas veces es muy criticado los países, pues quieren atacar a grupos que llaman de alguna manera o etiquetan como terroristas, que de hecho los grupos del narcotráfico ya, ¿no?, se declararon dentro de esa categoría, pero al final hay justamente cuál es el contexto detrás y cómo realmente, si buscas seguridad, no tienes solo un frente, sino que tienes también el recurso financiero, bloquear cuentas, que fue lo que incautaron ahí de unas criptomonedas, ¿no? Así es, no, cárteles. Pero además creo que ese binomio prosperidad-seguridad es lo que es un eje importante en la región, porque también en la medida en que nosotros seamos seguros, seamos prósperos, lo serán los vecinos, ¿no? Y viceversa. Entonces, esa parte, pues a mí había que verla porque siento que al final vamos a tener negociaciones que van a recaer en convenios presidenciales o ejecutivos, que son aquellos que no pasan por el sedazo de los congresos o de los legislativos, tanto en México como en Estados Unidos y en el Parlamento canadiense, ¿no? En este caso va a ser una relación bilateral, pero creo que al final vamos a tener acuerdos, porque de repente también yo me pongo a pensar una cosa, si negocian con China, que no se pongan. que no negocien con su vecino. Sí. Revisaba yo las notas de periódico hace 3 semanas. Hubo una llamada telefónica entre el secretario de la Fuente y el secretario de Estado Rubio, en donde anunciaron que están trabajando en un programa de seguridad, ¿no?, que es lo que le corresponde tal vez al Departamento de Estado. Pues obviamente hay contacto con Departamento de Agricultura,
en el caso de la bioseguridad, y bueno, en la cuestión de las finanzas, pues con Hacienda, y pues los funcionarios mexicanos están yendo allá, ¿no? Claro, y el proceso de negociación, fíjese que tiene un componente que también hay que resaltarlo. Lo más común en un proceso de negociación es la amenaza. Bueno, y ¿En serio, recientemente más es como que hay muchos, ¿no? Digamos que si uno revisa los diferentes tipos de negociación, puede encontrar varios cajoncitos, pero el que nuestro vecino del norte ha decidido utilizar más es primero la amenaza. Hasta hay un libro por ahí que se llama La diplomacia del garrote, la zanahoria y el garrote. Como que primero te doy ahí un cocolazo y después ya bajo esa amenaza o posición ya negociamos. Sí. Y es una técnica y es válida. Claro. Y así funciona también. Y así es, porque te dicen, bueno, yo quiero esto, y es la amenaza, ¿no? Aquí cuando se renegoció el Telecán, ahora Temec, en aquel entonces el secretario de Economía decía que la negociación es como una montaña rusa, ¿no? Que tiene sus momentos de calma y tiene sus momentos, efectivamente, ¿no? Y así es, ¿no? Y estamos, creo que, envueltos en ese proceso. Ahora, también la negociación, pues tiene un componente que es también la discreción, la confidencialidad, lo que se está negociando, ¿no? Sí, Eso, tras bambalinas. efectivamente. Y entonces, pues nuestros análisis se guían por lo que uno investiga, uno lo que ve en la prensa, lee, y es, en mi caso, como profesor, pues tratar de desentrañar esto para hacer la información más ágil, menos pesada y comprensible, ¿no? Porque tampoco creo yo que alabar o criticar gobiernos en un aula sea, digamos, una estrategia pedagógica que oriente a los estudiantes, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, pues este libro, Norteamérica, Regionalismo y la Geopolítica del Liderazgo, también es un libro que surge de las inquietudes de los alumnos en el aula. Claro. Sin duda alguna, ¿no? Y de la misma dinámica, ¿no? Dinámica, así es, porque te preguntan. Te preguntan hasta si no saben de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es una relación tan natural desde que, bueno, nosotros como mexicanos o dentro de este contexto, creces con ello. O sea, creces sabiendo que hay una integración con una región y que esa tiene una dinámica y que efectivamente tiene fricciones en su momento, pero al final se recompone a través de esta arte que es las relaciones internacionales o la negociación internacional. Así es. Entonces, pues es parte, ¿no? Y es que también, mira, por ejemplo, si partimos del hecho de que si la política es el arte de lo posible y no un camino bien pavimentado a la utopía, ¿no? Pues tenemos que ser realistas y entender que esta parte pues tiene un alto contenido político, es cierto, pero evidentemente repercute en todos los aspectos de la vida nacional, no solamente de México, sino también de los Estados Unidos, ¿no? Que si vamos a otro tipo de análisis, pues son dos relaciones distintas, tal vez la de México y Estados Unidos y la de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el presidente Trump está diciendo, no, pues también los canadienses no han cumplido con su chamba y también ahí les va la amenaza, ¿no? Y date cuenta, y tenemos que ver también cómo responden los canadienses a esta situación. Igualmente de mano dura, ¿no? Como de... Efectivo, ellos tienen esa capacidad para decir, pero eso no quiere decir que México no la tenga. Efectivamente, México lo está viendo desde otra perspectiva, ¿no? Pues creo que está diciendo, pues vamos al diálogo, vamos a tener, dice la presidenta, cabeza fría, y bueno, y creo que ese es un componente importante
en este proceso de negociación, no puedes responder de otra manera a este proceso, ¿no? Y ahí está presente, y bueno, vamos a entender que este proceso es complejo, Es correcto. muy complejo, pero tiene muchos componentes de cooperación. Claro. Eh, ¿Y cuál es la perspectiva en el nearshoring? Porque también ha habido temor, sobre todo mediático, de que el cierre de las fronteras pudiera, o también el repliegue de las empresas norteamericanas, pudiera dificultar el intercambio más natural, ¿no? Comercial, que ya estaba como muy encauzado, aunado a los aranceles que también de alguna manera pues están como presentes ahí como una amenaza previa a la negociación. ¿Cuál es el futuro del nearshoring? Y porque yo tengo una teoría, ya te sí, platicamos, ¿qué opinas? Mi teoría es que Estados Unidos, si bien como gran hegemón fue cubriendo los espacios del mundo entero, ¿no? Con sus bases militares en Asia-Pacífico, con este despliegue y este OTAN ampliado como mecanismo de defensa y de seguridad en Europa. Fue ampliando con bases militares en América Latina, con cooperación Plan Mérida en México. O sea, vaya, fue expandiendo como un pulpo cuando busca expandir sus tentáculos, pero que actualmente ante el escenario que estamos viviendo, mi teoría es que busque el replegarse, o sea, todo aquello que era en expansión, porque tenía no solo el elemento militar económico, sino era el país boyante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, venga un retroceso y entonces tenga que replegarse a tal grado de efectivamente ver como en América Latina, en este regionalismo que menciona, como su casa segura o su lugar seguro, y que por ahí vaya toda esta dinámica de proteger, de revisar, de fortalecer, de limpiar fronteras, de mejorar procesos, y que en ese revisionismo estamos, como viene en el repliegue, estemos viviendo justamente esos roces, pero porque es una nueva reconfiguración misma de Estados Unidos. Esa es mi teoría, que ahora viene así como que va a terminar, a lo mejor por términos económicos, eso, quitando bases probablemente en otras latitudes del mundo, para empezar a focalizarse en esta región. Y ahí el tema del nearshoring, ¿cómo lo ves? Esas dos cosas yo pondría en la mesa, así como para ir Pues aterrizando. pues primero pensaría en los 3,000 y pico de kilómetros que tenemos de frontera, ¿no? Y bueno, está considerada como la frontera más cruzada del mundo, ¿no? Y la cantidad de millones de dólares que se mueven ahí es importantísimo entenderlo, ¿no? Ahora, este proceso de relocalización de las empresas, creo que buscan atraer las empresas norteamericanas que están en otras regiones produciendo, ¿no? Es decir, instalarlas en América del Norte. Ese sería el primer punto. El segundo es que decía uno de los fundadores de la geografía política, Ratzel. Sí. Dice, la historia pesa, pero pesa más la vecindad. Y este es un hecho, si queremos analizar desde la perspectiva regional, el nearshoring, ¿no? Que al final, lo que dice Donald Trump, con el movimiento Make America Great Again, El MAGA. el MAGA famoso, pues involucra, en mi opinión, no a unos Estados Unidos aislados, sino un país integrado regionalmente, que es América del Norte, ¿no? Y yo insisto en que si algo va a salir de esto, en mi opinión,
es el fortalecimiento de América del Norte a partir también de atraer esas empresas para que produzcan en la región. Ese sería mi primer punto. El segundo es que en geopolítica el espacio que tú dejas vacío se ocupa. Efectivamente, se ocupa. No hay espacio vacío. Efectivamente, ¿no? Y lo podemos observar a lo largo de la historia. Sí. De tal suerte que también se habla mucho de que América Latina no es importante para Donald Trump, ¿no? Para el presidente Trump. Yo creo que sí. Es muy importante. Yo creo que sí. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente, independientemente a los acuerdos que lleguen en términos comerciales, los Estados Unidos y China, pues China también seguirá como potencia haciendo su juego en las regiones que también desea tener influencia. Claro. Y si los Estados Unidos no pone atención a estas regiones, pues otro vendrá a ocuparlas, ¿no? Como no pasó creo, África. Efectivamente, no creo que sea el caso, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, los acuerdos entre China y los Estados Unidos pues se darán, estoy seguro, pero las tensiones geopolíticas seguirán, ¿no? Ahí está, digamos, pues yo le diría el rebautizo de lo que es el Pacífico Asiático como el Indo-Pacífico, ¿no? Significando, por ejemplo, que el mundo, en mi opinión, se mueve por intereses. Y México creo que está en el radar geopolítico de los Estados Unidos. Está en el interés de los Estados Unidos. Sí, tal vez de los más importantes. Efectivamente. Y entonces había que pensar que esta localización, hubo un amago, ¿no? Dicen, se van a retirar ciertas plantas de México, se van, no se van, y bueno, un juego de desinformación que al final uno dice, ¿será realmente esto? Porque si algo no se mueve, o sea, creo que la geopolítica, entendiéndolo en términos muy sencillos, es la acción de la política sobre el territorio, ¿no? Y el nearshoring es la acción del comercio sobre el territorio, ¿no? Yo así lo interpretaría. Claro. Y entonces, creo que no traerlo o retirar inversión sería debilitar no solamente a México, sino esto repercutiría regionalmente, porque también insisto que la integración en América del Norte es irreversible. Sí, está muy complementada. Sí. Tan solo ya está en idioma, ¿no? O sea, efectivamente. La porosidad de las mismas fronteras, que al final son un proceso político, no es natural como tal, ya está muy, muy, muy avanzada la integración. Es correcto. No puedes detener únicamente. Pero además, solamente se habla de los aspectos que son importantísimos, ¿no? Seguridad, comercio, inmigración. Pero creo que la relación bilateral también tiene un alto componente de intercambio cultural, de intercambio educativo, de intercambio científico. Así es. Tenemos una relación muy cercana en esos sentidos, ¿no? Y creo que eso es una parte también, complementando lo que usted decía sobre el famoso soft power, ¿no? Que es otra parte de la diplomacia, ¿no? La educación, la cultura, los intercambios que tenemos, la comida, en fin, hay cosas que también, pues obviamente México frente a la situación de esta cuestión de los migrantes en aquel país, pues evidentemente, pues tiene que salir en defensa de los connacionales, ¿no? Sin duda alguna. Pero había que reflexionar también en otro sentido. Todos estos aspectos que hemos visto últimamente, y yo creo que con eso podemos cerrar, con una pregunta al aire. ¿Ha frenado el comercio? No. Ni las intenciones de inversión tampoco. Entonces,
ahí está. Pues, había que contestarse esa gran pregunta, si el gran intercambio comercial de México con Estados Unidos, que es su primer socio, si todo este marco que está rodeando la relación en este momento ha interrumpido el comercio. Y es que aparte no solo es el primer socio, sino reflexionando con esto de cuando en términos de poder se deja el hueco, alguien más lo toma, como en cuestiones ya de espacio vital, ¿no? Esta idea del Lebensraum. Correctísimo. México tiene un componente geográfico importantísimo, porque además, si nos vamos como en este tema de cooperación, también cooperamos, eso es importante. A veces la gente piensa que solamente nuestro socio, pues sí, más importante es Estados Unidos, pero piensa que nada más tenemos acuerdos con Estados Unidos. México es uno de los países que más acuerdos bilaterales tiene en el mundo, con Europa, en el Asia, con Asia Pacífico, tiene acuerdos con América Latina, o sea, hay mucha amplitud de nuestras relaciones comerciales e internacionales, y a veces solo nos centramos, o la opinión pública se centra en Estados Unidos, y no, hay otros elementos de negociación. Y entre ellos pues entra todos nuestros acuerdos con la región de Asia-Pacífico, que evidentemente en términos de geopolítica, que se fortalezca a gran medida esa relación, pues no sería como muy conveniente para el Lebensraum de Estados Unidos. Sí. Yo creo que con eso cerraría, como nada más esa reflexión, o sea, como México en su papel, ese es un componente de negociación. O sea, yo tengo mis acuerdos internacionales y mis acuerdos comerciales amplios. Sin embargo, geográficamente mi integración más importante está con Estados Unidos. Correcto. ¿No? Nada más con eso yo cerraría. Nuestra relación con Asia-Pacífico. Sí, pues yo creo que la geografía se impone. Eso es innegable, ¿no? El 80% de nuestro comercio, y ahí viene una apreciación que a veces yo considero que inexacta, en el sentido que dicen México no tiene diversificado su comercio. Sí lo tiene. Creo que sí lo tiene. Claro, o sea, tiene, no sé, creo que 13 o 14 acuerdos de libre comercio con el mundo y otros acuerdos. Lo tiene con Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Culturales, cooperación técnica, cooperación financiera. Sin duda alguna. Sí. Y la parte, porque los acuerdos de libre comercio también hay que verlos en su totalidad. Lo que trajo la primera negociación, que fue el Telecán, es que trajo una, vamos a llamarle de alguna, una explosión de acuerdos de libre comercio en el mundo. Sí. Nada más hay que analizar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tiene los Estados Unidos con Corea del Sur, cómo influyen en la región de América del Norte, ¿no? Y a México, por ejemplo. Bueno, pues esos se van complementando. Y entonces, los que tenga con Asia-Pacífico, pues evidentemente es con países que de una u otra manera pues tienen un peso específico, porque también hay que entender que la política exterior comercial de China no precisamente son los acuerdos de libre comercio, aunque obviamente tiene un componente como el RCEP, que está intentando pues crear una región comercial en ese sentido. Pero fíjate que hay que ver el mundo desde la perspectiva de los intereses, ¿no? Realista. Sin duda alguna, o sea, ese realismo puro o ese realismo defensivo, pues evidentemente es, en mi opinión, una perspectiva con la que se debe ver al mundo, ¿no? Porque son intereses los que están en juego, ¿no? Los acuerdos de libre comercio son un complemento de otros, ¿no? Y yo en mi libro planteo un mapa, aquí está el mapa de América del Norte, y hice un mapeo de los acuerdos de libre comercio de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y somos
el complemento, ¿no? Somos el epicentro del comercio mundial a partir de estos acuerdos de libre comercio que tiene México, Estados Unidos y Canadá. Sí. ¿Sí? Un poco entendiendo que lo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte trajo fue en realidad, pues un crecimiento en los acuerdos de libre comercio del mundo, ¿no? Y ahí es donde tenemos nosotros una capacidad de negociación, pues entendiendo obviamente las capacidades económicas, militares con los Estados Unidos y evidentemente pues Asia-Pacífico es una parte importante del mundo, pero para nosotros había que pensarlo en esos términos, ¿no? ¿Dónde está nuestro mercado? ¿Dónde estamos parados? Sí, y esa parte pues de la plática que hemos tenido, pues una plática que ha sido muy interesante. Sí, no, y me vienen cada vez más preguntas. Yo soy ¿No? también intensa con esos temas, como me fascinan. También, pues no solo de tratados de libre comercio en el mundo, también se me vino el tema de que somos de las regiones, de las pocas, de libre de armas nucleares. Importante mencionarlo, más ahorita que está habiendo una militarización en términos de enriquecimiento de uranio o plutonio. Uh-huh. Entonces, también hay que resaltar que nuestra región ha tenido grandes aciertos globales, el Tratado de Tlatelolco específicamente. ¿Cómo no? Entonces, ha sido riquísima esta plática, pero pues toda buena plática tiene que terminar. Es correcto. Sin embargo, chicos, pues sí me gustaría dejarles, aquí tuvieron oportunidad de tener el libro, lo voy a repetir. Es Norteamérica, Regionalismo y la Geopolítica del Liderazgo, Félix Aragón Fuentes, del Instituto Politécnico Nacional. Yo siento que tengo corazón para el Poli, porque de ahí era mi papá, y de la UNAM, porque soy egresada. Perfecto. Entonces, pues, ¿dónde lo encontramos? Pues el libro está en las librerías politécnicas, Ajá, a disposición del público. Es un libro, vuelvo a repetir, ágil, tiene componentes de autores del regionalismo, la regionalización, las escuelas más importantes de la geopolítica, los autores que me parecieron más importantes en términos de la geopolítica, los autores también que han estudiado mucho la relación bilateral, los mapas que presento ahí, uh-huh, las preguntas, los cuadros. En fin, es un libro que además lo puedes leer en 2-3 horas, ¿no? Y enterarte, y de una manera ágil, entender, bueno, dicen, ¿y por qué hablan de globalización? Pues es esto. ¿Y por qué hablan de regionalismo? Pues es esto. ¿Y qué es la regionalización? Pues es esto. ¿Qué es la región, no? Y desde luego el componente. ¿Qué son las fronteras, ¿no? Efectivamente. Y son vivas, además, claro, hay que entender. Sí. Estamos en espacios vivos. Y no, bueno, creo que no es un libro difícil de leer, uh-huh, es accesible al público, a los estudiantes, y en realidad fue pensando en los estudiantes de los negocios internacionales, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Campus Santo Tomás, que es ahí donde tengo la oportunidad de dar clases. Y, por cierto, está cumpliendo sus 180 años de vida nuestra querida Escuela Superior de Comercio y Administración, y estamos haciendo, o se están preparando una serie de festejos para sí, claro, con esta pues entusiasmo de nuestros directivos, nuestra directora, y pues es una forma de contribuir, aunque el libro se publicó en 2019, me han dado la oportunidad de presentarlo en ferias tan importantes como la de Guadalajara, Minería, y hace poco en la Feria Internacional del Libro Politécnico, donde precisamente estuvo como invitado el país de China. Tuvimos la oportunidad, 2 profesoras y un compañero, de hacer un conversatorio en torno al libro, ¿no? Y pues su vigencia está en eso, ¿no?
Totalmente vigente. Sí, que los temas pues ahí están y lo que hay que analizar es el contexto, ¿no? En este caso, pues nos tocó la segunda presidencia del presidente Donald Trump. Canadá tiene nuevo primer ministro después de Justin Trudeau y México tiene nueva presidenta de la República. Entonces, pues los temas creo que son básicamente los mismos. Lo que hay que estudiar es la dinámica de los contextos, ¿no? Así es. Y qué va a pasar. Pero insisto, yo soy un optimista. Pues aquí somos dos optimistas. Perfecto. Y pues bueno, gracias por este episodio más de Cari Charm. Síganos en las redes sociales. ¿Ahí tiene redes sociales para...? Pues solamente no uso. Bueno, todos cualquier cosa, ya saben dónde encontrar el libro. Así es. Bueno, pues fue un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, Karina. Y hasta luego.